En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La segunda semana de los ejercicios dura hasta el Domingo de Ramos, inclusive, dice San Ignacio. Y esta meditación de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén es muy apta para cerrar toda esta etapa de la vida apostólica de nuestro Señor. En esta segunda semana hemos ido siguiendo los pasos de nuestro capitán para pisar sobre ellos en su seguimiento. Lo hemos estudiado buscando llegar a tener un interno conocimiento de Él para más amarle y seguirle, y lo hemos hecho con diligencia. Sin duda que van a salir de nuestro corazón afectos y de nuestros labios frases análogas a las que brotaron de los labios y corazones de estas turbas que proclamaban a Jesús como Mesías el día del Domingo de Ramos. Pero hay que tratar de que no sean como la de algunos de esos o muchos de esos que después de que el entusiasmo pasó se volvieron contrarios a Jesús más bien y lo maldecían, lo despreciaban, lo odiaban. Comenzamos entonces este Domingo de Ramos, esta meditación con la oración preparatoria acostumbrada. En el primer preámbulo vemos la historia y sería Jesús el día siguiente de su visita a Betania partió para Jerusalén y habiendo llegado cerca de Betfagé, que es la villa de los higos verdes, frente al monte de los olivos, se detuvo y envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, un burrito, sobre el cual todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traédmelo, y si alguien os dice: ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué lo desatáis? Le contestaréis: el Señor lo necesita, y al punto os lo dejará traer acá. Todo pasó como Jesús lo había predicho. Entonces, llenos de gozo, los apóstoles tomaron el mejor de sus mantos y lo pusieron sobre el asno y le hicieron sentar en él a su maestro. No sabían que así realizaban las palabras del profeta Zacarías: decid a la ciudad de Sión, mira que viene a ti tu rey dulce, sentado sobre un pollino de una asna. Los peregrinos venidos a Betania para llegar a Jerusalén participaban de esa misma alegría con los apóstoles. Unos ponían mantos multicolores ante el Señor, otros cubrían el camino con ramos arrancados de los olivos y las palmeras que lo bordeaban. Y llegados a las alturas del monte de los olivos, vieron alzarse ante ellos Jerusalén y su templo, resplandeciente a los fulgores del sol esplendoroso y del Medio Oriente. Y ante ese espectáculo magnífico, el entusiasmo creció y estalló ya en clamores de triunfo. «Hosana», gritaban los apóstoles y el pueblo. «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Entonces se detuvo Jesús a la vista de Jerusalén y lloró. Lloró por su ingratitud. Todos esos clamores jubilosos de la falda de los olivos llegaron hasta el templo y también de las casas y tiendas de campaña que estaban esparcidas en ese valle de Cedrón. Fueron varios peregrinos congregados para la Pascua y se unieron a ese mismo cortejo, a exclamar que Jesucristo finalmente es el Hijo de David, el gran profeta. Se enteraron de que estaba ahí Jesús de Nazaret, el hombre de los milagros, el que había resucitado a Lázaro, y quisieron tomar parte de ese cortejo cada vez más universal, y agitando las palmas marchaban delante de esa entrega triunfal, y alababan a Dios a grandes voces por todas las maravillas de que habían sido testigos, y decían: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene como Señor, el Rey de Israel, paz en el cielo, hosana al Altísimo». Y se conmovió toda la ciudad preguntando: «¿Quién es ese?». Y la muchedumbre contestaba: «Es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea». Habiendo entrado en el templo, se le acercaron ciegos, cojos, y él los curaba. Los sacerdotes y doctores, viendo los prodigios que hacía y a los niños que estaban gritando en el templo: «Hosana al Hijo de David», se irritaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». Y Jesús les contestó: «Sí, ¿nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman hiciste salir alabanzas de los niños de pecho?». Esa es la historia.
El segundo preámbulo, la composición del lugar. Hay que ver el lugar, el camino de Betania a Jerusalén. Betania, que hoy se llama el Azarillé, en memoria de Lázaro. Es un pueblecito de 15 estadios, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos. Y se llamaba así este monte porque estaba plantado de olivos al este de Jerusalén, separado de ella por el barranco o el torrente Cedrón. Se elevaba su cumbre a 818 metros sobre el nivel del mar y era desde el Monte de los Olivos, una perspectiva hermosísima. Se veía hacia la parte oriental el Mar Muerto, el Valle del Jordán y las montañas de Moab, y hacia el poniente los montes de Samaria, Jerusalén y Belén. En su vertiente oriental se asienta Betania, desde donde sale Jesús con los suyos para esta entrada triunfal. El tercer preámbulo es la petición, la de la segunda semana que mencionábamos al inicio, conocer más íntimamente, más profundamente a Cristo para más amarlo y seguirlo. El primer punto, el Señor envía por el asna y el pollino, diciendo, desatadlos y traédmelos, y si alguno os dijere alguna cosa, decid que el Señor los necesita y luego los dejará. Entonces sale Jesús de Betania para Jerusalén, en primer lugar. Y ya se acercan las horas de su pasión. Y se diría que quiere darnos a entender en esta entrega triunfal la alegría con que por nuestro amor Él va a padecer. Alegría no sensible, no de la parte inferior de nuestro ser, sino espiritual y de la parte superior. Una alegría serena, una alegría profunda. ¿Estamos nosotros así dispuestos a trabajar y sufrir por amor de quien tanto nos amó? ¿Cuántas veces la sola previsión de algún sufrimiento que en nuestro camino encontramos, cuando seguimos a Jesús, nos pone amargos y nuestro corazón se encoge? Tanto que nos hace detenernos e incluso abandonar eso que habíamos comenzado. Entonces hay que pedir el esfuerzo y el temple del alma para poder sufrir, así como Cristo nos está enseñando. Quiso además dar una prueba palpable de que era el Mesías predicho por los profetas, porque daba una ocasión de reconocerle a los que se obstinaban en cerrar los ojos a la luz de la evidencia que tenían delante. Todo lo que hacía Jesús estaba profetizado y lo estaba cumpliendo. Dios ofrece su gracia a todos y muchos la desprecian. Cerramos los ojos. Bueno, no hagamos así, sino que tenemos que ser muy diligentes en aprovechar, agradecidos, todos los beneficios del Señor y cooperar más bien a su gracia. Cooperar a la gracia de Dios, una gracia que nunca Dios niega a nadie. Finalmente, dio también a sus enemigos una prueba más de que, aunque había decretado más de una vez su muerte, no iban a lograr realizar sus malíficos designios mientras Él no le soltara las manos. Es decir, si no lo mataban era porque Cristo aún no quería, no era su hora. Si somos fieles seguidores de Jesús, sus enemigos, que son los nuestros, nada podrán hacer hasta que Él no lo permita. Entonces no debemos preocuparnos, no debemos perder la confianza, ni la esperanza, ni la seguridad en Cristo. En segundo lugar, dentro de este primer punto, para preparar la entrada envía a 2 de sus discípulos a que le traigan un asna con su pollino, sobre el cual tenía que ser montado, y les anuncia cuánto les había de pasar, les predice el futuro. A sus ojos todo está patente, todo se ve frente a los ojos de Cristo, y así está mostrando su divinidad además. Y tiene además en sus manos los corazones de los hombres, y así el dueño de estos animales, al escuchar el deseo de Jesús, no opone la menor resistencia para que se cumpla. Qué palabras tan dignas de consideración, la que sus apóstoles les dicen, ¿no? El Señor lo necesita. Eso es suficiente. ¿Cómo oponernos, si es el Señor y de su mano le hemos recibido todo? ¿Cómo oponernos a lo que Él nos pida? Todo es suyo.
Sin embargo, ¿cuántas veces, olvidados prácticamente de esto, usamos de las cosas como si nosotros tuviésemos todo el derecho sobre ellas y el Señor ninguno? ¿Cuánto abusamos de sus mismos dones y beneficios para usarlos contra Él? Más bien, todo lo que Él nos ha dado lo usamos contra Él. Bien podemos aprender de esta fidelidad de los apóstoles en ejecutar cuanto el Señor les indique y de la docilidad del dueño de ceder sin oponer ninguna dificultad ni reparo cuando ve la voluntad de Dios. Nunca va a ser demasiado el empeño que pongamos al hacer los ejercicios espirituales para perfeccionar nuestro deseo por conocer más la voluntad del Señor. Para esto es un tiempo propicio. Y también nuestra docilidad para ponerla en práctica, hasta en los mínimos detalles. Si lo hacemos, ¿cuánto bien podremos alcanzar? Así que pidamos a Jesús que nos diga lo que nosotros quiere. Y estudiemos el modo en que podemos cooperar a ese triunfo de nuestro capitán, a reconocer sus derechos, a que reine. Es decir, pongamos medios adecuados para poder llegar a nuestro fin, a nuestro principio y fundamento, para poder cumplir la voluntad que Dios nos está mostrando. Pongamos los medios adecuados. Reformemos nuestra vida. El punto número 2. Subió sobre el asna cubierta con las vestiduras de los apóstoles. En primer lugar, todo sucedió como Jesús lo había predicho. Y trajeron a los apóstoles a la asnilla y a su pollino y colocaron sobre él sus capas y subió Jesús sobre él. Seguramente elegirían el mejor de sus mantos para adornar la montura del maestro. Y estaban gustosos cooperando a ese triunfo, porque es rey de reyes. Es rey y se contenta, sin embargo, con tan poco, con un burrito. Su montura era un borrico. Su cabalgadura, unos pobres mantos de discípulos. Sus mesnadas, unos humildes artesanos, algunos peregrinos del pueblo, sus cortesanos, los apóstoles. Y es que su reino no es de este mundo. Tenía toda la corte, pero en el pueblo, de una manera muy humilde. Porque quería mostrar que su reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría, sin duda, soldados que lo acompañasen, cortesanos, todos ricamente vestidos, magníficos caballos. Así son los reyes de la tierra. Hombres como los demás, que necesitan todo ese esplendor postizo para destacarse. Pero Jesús no. Rey de reyes y Señor universal, de nada necesita, porque es la misma grandeza. Y mientras más modesta es su apariencia, es más fuerte, más clamoroso su triunfo. En segundo lugar, hay 3 causas que se exponen acerca de la entrada en Jerusalén en esta forma. Así lo explican los autores. En primer lugar, para cumplir las profecías. En segundo lugar, para dejarnos un ejemplo de humildad y mansedumbre. Y en tercer lugar, para afirmar claramente su realeza al modo como lo habían dicho los profetas cuando llegase su hora. Entonces combina el evangelista en una misma cita a Isaías y Zacarías. Estos 2 pasajes predicen el carácter humilde, benigno y sobre todo pacífico de este rey Mesías, que no tenía que entrar en la ciudad con fausto y aparato como los conquistadores terrenos, montado en un caballo o un dromedario, sino que por el contrario, entrará sentado sobre un pollino, hijo de la que está acostumbrada al yugo, en el cual nadie ha montado hasta ahora. Está en Mateo 21:5 y Marcos 11:2. No quiere decir que sea el asno considerado por los orientales como una montura trivial, pero aún entre ellos no lo montan los guerreros. No se daban cuenta los discípulos que esto era el cumplimiento de las profecías.
Pero cuando Jesús fue glorificado, ahí se acordaron de que esto había sido escrito acerca de él y que ellos mismos lo habían cumplido. Entonces veamos a nuestro Rey lleno de mansedumbre, lleno de dulzura, va predicando y brindando paz, como dicen las palabras que, según San Lucas, pronunció en ocasión de esa entrada en Jerusalén, ¿no? Si conocieses también tú, por lo menos en este día, que se te ha dado lo que puede atraerte la paz. Y Jerusalén no pudo aprovecharse de ese ofrecimiento. Al menos nosotros entonces aceptemos gustosos esa paz, ese preludio de eterna felicidad que Jesús nos trae. Y veamos cuáles son los medios para lograrla. Mansedumbre, pobreza, humildad. Aprendámoslas de nuestro Rey y Maestro entonces para lograr el premio que promete. Hallaremos el reposo para nuestras almas. Pero, ¿cómo Jesús tan humilde se deja honrar y admite las muestras de respeto y veneración de sus discípulos y seguidores? Y es que se trataba de la gloria de Dios, no de la suya. Y cuando se trata de la gloria de Dios y del triunfo de la verdad, sería falsa humildad rechazarla. Porque caerían en olvido los derechos de Dios y más bien sería el triunfo de los enemigos. Por eso es que Jesucristo quiso que haya esta manifestación de gloria en medio de la humildad. El tercer punto, le salen a recibir tendiendo sobre el camino sus vestiduras y los ramos de los árboles y diciendo: sálvanos, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, sálvanos en las alturas. En primer lugar, está montado Jesús, comenzó a caminar hacia Jerusalén y en pocos instantes esta caravana de peregrinos galileos se transformó en una solemne procesión de triunfo para el Mesías. Y muchos de entre la muchedumbre tendían sus capas por alfombras para que sobre ellas pisase Jesús. Otros cortaban ramos de los árboles y los echaban también en el camino y los agitaban al aire. Y transportados de alegría todos, cuando se acercaban a la ciudad, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían sido testigos y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene como Señor, Rey de Israel. Bendito el que viene como Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Hosana. Que sería como decir salve. Una exclamación consagrada por la costumbre en las procesiones. Saludaban entonces al Hijo de David, al Rey de Israel y al Mesías tan deseado. Hosana, como un análogo al salve romano. Entonces los fariseos, impotentes para prevenir y contener esta explosión popular, encontraban, al menos en ella, la ventaja de hacer responsable a Jesús de ese desorden. Maestro, reprende a tus discípulos, les dicen. Si ellos callan, responde Jesús, gritarán las piedras. Y la ciudad entera se conmovió y se preguntaba: ¿quién es ese? Y los que acompañaban a Jesús respondían: es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y como es natural, todo ese bullicio, acudieron los niños, y llegando al templo todos, cuando los demás callaban, los niños seguían clamando así entusiasmados, a todo pulmón: Hosana al Hijo de David, Hosana. Y esto es muy natural en la vida religiosa de un niño. En las escuelas habían aprendido de memoria el salmo de donde estaba tomado el Hosana, 117. Y entonces se les había enseñado a esos niñitos a hacer vibrar los ramos durante la fiesta de los tabernáculos, cuando se oía este Hosana, este salmo. Entonces estaban los niños, ya en las horas de la entrada de Jesús en el espíritu del ceremonial de la fiesta de los tabernáculos, más todavía que los adultos. O sea, Jesús estaba entrando justo en este ambiente en donde los niños sabían cómo debían comportarse y por eso es que con más fuerza lo hacían, empujados por toda esta gloria de Jesús. En el tiempo se le acercaban ciegos, cojos y los curó. En el templo, perdón. Y los sacerdotes y doctores, viendo que estaba haciendo milagros y que los niños estaban gritando, se irritaron y le dicen a Jesús: oye, lo que dicen estos. Y Jesús les contesta: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños de pecho hice brotar una alabanza? ¿Hiciste brotar una alabanza? Los fariseos entonces se dijeron unos a otros:
ya ves que nada avanzamos en este propósito de matarlo. Mira cómo todos van detrás de él. En segundo lugar, hay que reflexionar para sacar algún provecho de estas enseñanzas de esta procesión, de este jolgorio, de esta alegría, de este odio, nosotros podemos concluir. Porque es el triunfo de nuestro capitán, el Rey eternal que hemos contemplado en su venida, para poder seguir, para que siguiéndole en la pena, le sigamos también en la gloria. ¿Qué diferencia de esta gloria y este triunfo a la gloria y triunfos de los reyes temporales, ¿no? Dice Garrigou Lagrange que su triunfo se hiciera con gloria tan modesta que no excitase sospechas en los romanos, no hubiese nada de ruidoso ni de revolucionario. Así quiso Jesús que sea. Se ha hablado mucho de la nobleza de los asnos a los ojos de los orientales. Un romano, pasando cerca, sobre un caballo bien puesto, el casco a la cabeza, la lanza en la mano, se habría sonreído muchísimo viendo ese grotesco cortejo. Una mascarada, una caricatura de la subida al Capitolio. Pero Jesús, rey manso, humilde, aceptaba todos esos humildes homenajes. Y esas buenas gentes hacían lo que podían. No está su reino en la fastuosidad exterior, sino en las almas, en la paz, en la tranquilidad, en la santidad. Las gentes entonces ponían sus mandos a los pies de Jesús. Y nosotros, ¿y tú? ¿Qué vas a poner? Tiende tu amor. Tiende para que sobre ello marche triunfalmente tu rey, lo que él mismo te ha pedido en estos días de ejercicios. Ya acabas de hacer tu elección, tu reforma. Ponla a los pies divinos de Jesús. Pídele que pise triunfalmente sobre tus riquezas que por él quieres dejar, sobre tu voluntad que por él quieres sujetar a la obediencia, sobre tu sensualidad que anhelas dominar para seguir casto al que es la misma pureza, sobre cuánto tienes, todo cuanto puedes, todo cuanto vales, todo para él, todo a él rendido, todo a él para siempre entregado. En tercer lugar, cuánta verdad la que encerraban los gritos y las aclamaciones, tal vez inconscientemente, que estaban diciendo todas estas personas. La paz queda hecha en el cielo, el reino de la justicia establecido, la libertad de vuelta a los cautivos. Israel está a salvo y esa es la labor que ha hecho Jesús. Y los apóstoles y discípulos contarían a las personas todas las obras, la predicación, los milagros de Jesús, llenos de entusiasmo. Hay que recordarlos también nosotros entonces. Los has estudiado en estos días de ejercicios en los que has ido siguiendo paso a paso los caminos de tu capitán. Es tu rey, hosana. Si a él te sujetas, bajo su cetro vas a encontrar la paz, el bienestar, la dicha, el camino seguro del cielo. Dichoso tú si comenzaras de una vez a vivir como un buen súbdito de tan buen rey y a seguirle bien de cerca. No hagas entonces lo que aquellas turbas que con tanto entusiasmo aclamaban a Jesús en la hora del triunfo y al caer la tarde le dejaron sin ofrecerle un abrigo en que pasar la noche. Terminamos con un coloquio para repetir los que hemos hecho en el de 2 banderas, con la nota de los binarios como broche de oro para que cierre toda esta segunda semana. Queremos dejarlo todo, Señor. Yo quiero estar bajo tu bandera, quiero seguirte en la lucha, en la pena, para así seguirte en la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.